estará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenida nuevamente a este programa Bajo el Abrigo del Altísimo. Qué privilegio poder estar aquí, tocar temas tan interesantes que puedan ser de luz, como queremos hoy la Iglesia ser luz. Somos la luz del mundo y tenemos a veces que desenmascarar las obras del diablo. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y hoy vamos a hablar de ser libres bajo su abrigo, de fiestas que pueden ser una trampa, un señuelo tan perjudicial para la vida, para la salud espiritual de nuestros hijos, de los niños, del público en general, de los ciudadanos, como puede ser Halloween. Muchas veces se presenta Halloween como algo moderno, como algo novedoso. Los comercios en estas fechas se llenan sus catálogos, sus escaparates de disfraces para vender incluso un televisor. Artículos de comida, supermercados también tienen sus catálogos, porque es algo que el marketing es algo que seduce, que atrae, y que el marketing incentiva a esas empresas para hacer sus productos más atrayentes. De modo que el Halloween es una fiesta que parece inofensiva. Se ve la figura de los niños, se les lleva a los colegios, en los colegios se disfrazan, pero estamos ignorando, como hoy queremos dejar de ignorar, cuán importante y qué repercusiones tiene desde el trasfondo espiritual. Es algo que parece, como digo, inofensivo, igual que un anzuelo para coger una trucha, parece un mosquito, es un señuelo. La trucha dice que mosquito más rico, le pega el bocado y ahí queda atrapada. Pero Halloween es mucho más que eso. Ya en su nombre, Halloween viene del inglés All Hallows Eve, que quiere decir víspera de todos los santos. Pero, ¿qué hay detrás de Halloween? Voy a hacer una pequeña introducción, vamos a ver un vídeo, vamos a analizar esto con nuestro invitado. Pero esta fiesta pagana, tan aparentemente inofensiva, proviene de la cultura celta, donde los sacerdotes druidas practicaban un culto a un dios llamado Samhain. Samhain es el dios de la muerte. Es un dios pagano, no existe, sabemos que no, sí existe el diablo y va dirigido a él. Representa todo lo que tiene que ver con la muerte. Usted ve hoy los zombies, los vestidos de Drácula, los vestidos de la calavera, de la muerte. Realmente se está haciendo hoy una adoración a ese dios de la muerte, al mismo príncipe del mundo, del diablo. Se está haciendo una adoración a todo lo que tiene que ver con el más allá. Proviene de ese tiempo donde los druidas hacían ciertos rituales porque entendían que en ese día, 31 de octubre, había una línea divisoria que en ese tiempo se hacía más estrecha que nunca entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, de modo que los muertos supuestamente podían penetrar en el mundo de los vivos. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice con claridad que está escrito que los hombres vivan una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, no están vagando las almas de los difuntos como se ha hecho creer, y muchas personas creen a ciencia cierta. Eso no es así. Por eso esta fiesta no solo es irreal, sino toca principios que vamos a ver hoy que van mucho más allá de lo bíblico y de lo prudente. Este festival que hacían los druidas 300 años antes de Cristo proclamaba el inicio del nuevo año para los celtas. Era el año donde empezaba en ese tiempo la oscuridad. Acababan las cosechas, acababa el tiempo de la luz, los días se acortaban, empezaba el invierno, empezaban los días lluviosos, empezaba otra etapa y era el tiempo del oscurantismo. Así que estaba cargado de supersticiones, ocultismo, brujería, hechicerías, y hacían sacrificios humanos y también sacrificios de personas. Y hoy sigue manteniéndose esta fecha como una de las más importantes en el mundo de las brujas. Es más, los cultos de iniciación, y yo quiero
que prestemos atención a eso. Los cultos de iniciación y consagración a la brujería y al satanismo se practican sobre todo en esta fecha, porque es llamada también el Día de las Brujas. Es un día de actividad satánica espiritual espantosa, grandísima. De hecho, en Estados Unidos está verificado, como en Francia, en Irlanda y en muchos otros países, que hay más misas negras y sacrificios humanos que en cualquier otro día del año. Halloween es reconocido por los satánicos, ocultistas y seguidores del diablo como la noche del nuevo año para brujos y brujas. Estas ceremonias que se practican al día de hoy implican sacrificios humanos, como digo, y desaparecen, y la policía lo sabe, desaparecen muchas más personas que en todo el año. Y esas personas que desaparecen son destinadas a ser sacrificadas a ese dios de la muerte, a Samhain, al mismo diablo. Esa sangre a veces, y no nos gusta hablar de esto, pero es bueno que lo sepamos para ver que nuestros hijos van a participar en algo terrible. Esa sangre de las víctimas se echa en copas de oro y plata y son bebidas por los que hacen estos rituales de consagración e iniciación en la brujería o en el satanismo. Es algo terrible que nosotros debemos de no tener participación. En Efesios 5 dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. Las queremos sacar a luz. Hoy queremos hacerlo para que nadie caiga en semejante horror y terror. Así que este día tan peligroso, solo quiero hacer unas citas con nombres y apellidos para que veamos la trascendencia del asunto. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, ministro de la Iglesia de Satán, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satanistas. Y fíjese que Duren Irving, quien fue la más grande de las brujas de todo el oeste de Europa, la zona donde nosotros nos encontramos, concubina del alto ministro de Satán en esa misma área de Europa, se convirtió al cristianismo. Es decir, la bruja más importante de toda Europa, Duren Irving, convertida al cristianismo, arrepentida, en una manifestación decía: si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, por lo que estamos hablando hoy, ni siquiera mencionarían la palabra Halloween frente a sus hijos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hay crímenes reportados en Estados Unidos, la policía lo sabe, encuentran restos de sacrificios, encuentran pañales de niños. Hay mujeres que se quedan embarazadas para que a esta fecha sus bebés sean sacrificados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a participar nosotros? ¿Vamos a hacer la adoración al Dios de la muerte, a Satanás? ¿Vamos nosotros a participar? Decir que en Deuteronomio 18... y los demás versículos los podemos ver después, con nuestro invitado también. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las costumbres de ellos, de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque todo esto es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa a las naciones delante de ti, ya desde el antiguo pacto, también en el nuevo, como vamos a ver. Y dice el 14, porque todas estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, más a ti no te ha permitido Jehová esto. Vamos a dejar esto aquí, vamos a pasar a ver un vídeo y empezamos un coloquio desmenuzando un poquito más este tema en el tiempo que nos reste. Halloween tiene su origen en una festividad de la cultura céltica conocida como Samhain, que significa fin del verano. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerada como el año nuevo celta, y que comenzaba con la estación oscura del año. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el mundo de los muertos se estrechaba con la llegada de esta fiesta, permitiendo así a los espíritus pasar a través de ella. Los familiares muertos eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos, de manera que el propósito de las máscaras era adoptar la apariencia de un espíritu maligno
para que fueran confundidos y evitar ser dañados por ellos. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, como en Asturias, donde se celebraban banquetes en las tumbas de sus antepasados. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la Iglesia Católica intentó asimilar estas costumbres. Por eso los papas Gregorio III y Gregorio IV intentaron suplementarlas por una festividad católica llamada Día de Todos los Santos, que se celebraba el 13 de mayo y fue trasladado al 2 de noviembre con el fin de cristianizar estas costumbres. En 1840 llegó Halloween a los Estados Unidos y Canadá, donde fue tan fuertemente arraigado que hoy en día Halloween es una de las fiestas más importantes del calendario festivo en Norteamérica. Para muchos Halloween es solo una tradición insignificante, donde se divierten enfrentando los miedos más grotescos e insólitos de la naturaleza humana y afirman no haber peligro alguno en esta celebración. Para otros es una práctica oscurantista que encierra la invocación a espíritus malignos y que por lo tanto no se debería celebrar. Pero, ¿qué dice la Biblia? Obviamente, cuando se escribió la Biblia, aún Halloween no era una tradición formal, pero durante esta festividad se realizan ciertas prácticas que la Biblia sí condena fuertemente. El desconocimiento de estas podría traer serias consecuencias a sus practicantes, ya que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Este es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley nos sirve de excusa para no acarrear las consecuencias. Pero, ¿cuáles son estas prácticas que la Biblia condena? En primer lugar, espanto. La práctica de producir terror en las noches de Halloween a través de los sustos y perturbaciones malvadas, por naturaleza le pertenecen a un personaje real que la Biblia llama Satanás. La palabra de Dios, haciendo una detallada descripción acerca de Lucifer en el libro de Ezequiel 28, versículo 19, declara: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por tanto, podemos determinar que el terror, los actos malévolos de espanto y las perturbaciones demoníacas no nacieron en Hollywood, mucho menos en las primeras novelas de ficción, sino en la caída misma de aquel ángel de luz que por su orgullo un día llegó a convertirse en diablo. En contraste, la Biblia también nos muestra a un Mesías redentor que se nombra como Príncipe de Paz. En la carta de Efesios 2 y versículo 14 dice que Él, Jesús, es nuestra paz. También en Romanos 16:20 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. De manera que hay esperanza para aquellas personas atadas al miedo, insomnio y tormentos a través de la sangre de Jesús. La segunda práctica que la Biblia condena son los juegos de magia. Una de las actividades más características de Halloween es el famoso dulce o truco, truco o trato. El truco es una amenaza en broma a los dueños de las casas en caso de que no quieran regalar golosinas. Esta práctica tendría su origen en la tradición de pedir el soul cake o pan de almas en Gran Bretaña o Irlanda en la Edad Media, donde los mendigos pedían alimento a cambio de rezos por las almas de los muertos que se encontraban supuestamente en el purgatorio. Deuteronomio 18:9 dice estas palabras: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La tercera práctica que condena la Biblia durante la noche de brujas es el culto a la muerte. En esta noche es común ver disfraces de carabelas, ataúdes,
dulces en forma de huesos humanos y muchas otras cosas que hacen alusión a la muerte. Podemos decir que la muerte es la base misma de estas festividades. Sin embargo, la Biblia describe la muerte como la consecuencia inmediata del pecado, tanto física como espiritualmente. En el libro de Proverbios 5:5, la palabra dice que los pies del impío descienden a la muerte y sus pasos al Seol, lo cual significa que la muerte eterna es el destino final de alguien que ha caminado alejado de Dios. Por eso se hace vital seguir primeramente al Jesús que nos vino a dar la vida eterna, como diría el mismo Cristo: el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. La Biblia declara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que al Jesús haber resucitado victoriosamente de entre los muertos, la muerte ha sido derrotada por el bendito Salvador. Y aunque esto no significa que los creyentes no mueren físicamente, sí quiere decir que la muerte espiritual ya no tiene poder sobre nosotros, pues la vida eterna es nuestra corona y es ahora nuestro motivo para celebrar. Para terminar, te propongo hacer algo diferente este próximo 31 de octubre. Primero, celebra la vida en vez de la muerte. Prepara tratados evangelísticos y repártelos a los que toquen en tu casa. Y por último, sé original y diferente. La razón por la que muchas iglesias celebran Halloween es para que el mundo vea que somos iguales a ellos. Pero Jesús nunca nos mandó a ser iguales a ellos, ni seguir sus pasos, sino a ser distintos y marcar una diferencia. Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo comenzó un mediodía cuando llevé a mi niña a comer a un lugar de comida rápida. En este lugar le dieron como unos regalos que eran unos stickers, unas calcomanías referente a Halloween. Parecían cosas inofensivas que hasta al punto que yo no le vi nada malo en que ella las cogiera. Y estamos en un momento, yo estoy hablando con ella comenzó a portarse muy mal y a hacer cosas muy feas y a portarse irreverente. Yo las regañaba, no me hacía caso. Suri, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Cuando después de yo haber orado y todo esto, yo me acuesto y la niña comienza a dar gritos. La niña comienza a dar gritos y a decir: déjenme, me están alando, mamá, me están alando. Y cuando yo me levanto así, que la miro, la niña está sufriendo, está padeciendo. Y la niña me dice a mí: mami, son demonios que están atacándome, me están alando, me están arañando. Yo en ese momento rápidamente empecé a reprender y recordé que esas figuritas estaban pegadas en el baño. Yo le pregunté a la niña: ¿qué es lo que te están molestando? Dice: las mismas figuras que tú me dijiste, mamá, que no le agradaban al Señor, que eran diabólicas. Bueno, yo fui al baño, rápidamente quité todos los stickers, los rompí. Cuando yo le preguntaba a mi niña, yo me quedé muy desconcertada porque nunca habíamos tenido una experiencia como esta. Mi hija me explicó con lujos de detalle que pudo ver demonios perturbándola, atormentándola, alándola. Entendí desde ese día nunca más llevar a mi casa nada que tenga que ver con estas cosas. O sea, ni de Halloween, ni de nada que realmente no sea para bendición, sino más bien era para maldición. Nunca voy a celebrar Halloween. Te pregunto, ¿te arriesgarás a involucrar a tus hijos en esta fiesta pagana? ¿O tomarás una decisión valiente de santidad y podrás decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová? Seguir la corriente del mundo es fácil, pero pararse enfrente de la batalla y tomar decisiones correctas solo lo pueden hacer hombres valientes y decididos como José, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Espero que tú seas uno de ellos. Dios te bendiga.
Pues así es, hombres y mujeres valientes, necesita Dios, como esa canción que tanto conocemos. Es el tiempo de levantarse, de ser luz, es el tiempo de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y pasamos a presentar a Eusebio. Eusebio, bienvenido una vez más, es un honor Muchas gracias. estar aquí. Solo decir, gracias a Dios, venía mientras veíamos este documental, 2 de Timoteo 1:10, dice, y yo digo, gracias a Dios, pero aquí dice que nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida, que es lo que estamos haciendo, y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, el culto a la muerte, nosotros hoy lo queremos deshacer, porque es una adoración a la muerte. Es un culto, al es mismo un culto. diablo. Es un culto a la muerte, ¿no? Hay un dicho muy popular que dice que el que juega con fuego al final se quema, Claro. ¿no? Y según hemos visto en el vídeo que hemos visto y lo que hemos comentado aquí fuera micrófono, nos damos cuenta que todo esto viene del mundo de las tinieblas, ¿no? Y se disfraza como algo inofensivo. Yo me gustaría leer un anuncio que hemos visto en un colegio, no voy a decir dónde, para ver lo inofensivo que aparentemente parece esto, ¿no? Cómo es una artimaña del mismo Satanás para una cosa que tiene un trasfondo profundo, muy peligroso, se piense que es algo inofensivo. Se banaliza. ¿no? Se banaliza, sí. A través de los niños. Claro. Dice, mamis y papis, el próximo viernes 28 vamos a celebrar Halloween. Los niños y las niñas podrán venir disfrazados con motivos terroríficos. No saben lo que están haciendo. Es la ¿Os dais ignorancia. cuenta? Por ignorancia perece el Claro, pueblo. y los padres, por falta de conocimiento, por ignorancia, la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces necesitamos conocer la verdad, ¿no? Así es. Y el diablo no quiere que se conozca, ¿no? Y pone una serie de impedimentos y también una serie de artimañas para que el hombre y la mujer o el ser humano caiga en esto, ¿no? El Halloween es un culto a la muerte, es un culto al dios de los muertos, Sanjai, como hemos oído, sí, es una adoración a la muerte. La Biblia, si tú me preguntas, ¿la Biblia habla de Halloween? La Biblia no habla de Halloween, pero sí habla de ciertos motivos, de ciertas cosas que sí están en Halloween, ¿no? De símbolos, simbología, la simbología de símbolos que vemos en la Biblia, ¿no? Como hemos visto, viene de 300 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Cuando los druidas, los sacerdotes celtas, hacían una serie de ritos que invocaban al dios de los muertos, Sanjai o Samán, depende cómo lo pronunciemos, ¿no? Nosotros a los murcianos. A los murcianos. Porque nos entendemos. Nos entendemos, ¿no? Entonces, esto era una celebración que marcaba el cambio del año, ¿no? Celta, ¿no? Pasaban, el año nuevo celta era el 1 de noviembre, ¿no? Y era como tú bien has dicho, y también creo que se ha comentado en el vídeo, era como cuando los dos mundos sobrenaturales se estrechaban y parece ser que según estas creencias, los muertos invadían el mundo de los vivos para o bien vengarse de las personas que en vida les hubieran hecho algún problema, hubieran creado alguna dificultad, o bien simplemente para estar con ellos, hablar con ellos y de alguna manera predecir el futuro y cosas semejantes. De ahí viene en Asturias se hacían cenas en las tumbas. Para Sí. consultar con los familiares que estaban muertos y ese día podían venir a visitar a la familia. Sí, ¿no? Obviamente, Incluso esto no es les verdad. dejaban la comida ahí. Claro, pero que son espíritus, que no son las personas, No, que son va, que demonios, para entendernos. Son demonios, como veremos luego, el diablo se disfraza como ángel de luz y sus demonios también. Claro. Entonces vemos que la muerte y los espíritus, los malos espíritus, los demonios, son temas fundamentales en esta noche, ¿no? Y siguen siendo temas hoy en día, que ese es el problema, ¿no? Claro. Que la gente pues ha abrazado esa nueva ola que empezó en Inglaterra, pero luego se trasladó a Estados Unidos y de Estados Unidos viene aquí. O sea, cuando Estados Unidos se resfría, España estornuda o Europa estornuda, ¿no? Sí, o sea, así quiere es. decir, ¿no? Que empiezan por allí pero acaban aquí también, ¿no? Empezaron por Canadá
llegaron a todo Estados Unidos, a todo el continente americano también, y luego ya regresó para acá, convertido en otra convertido cosa. en algo sí. Y empezando por los niños para banalizarlo, para hacerlo algo cultural, algo inofensivo, una fiesta, inofensivo, pero sí. no nos damos cuenta que Jesucristo ya vino a traer vida, paz, luz, sí. no oscuridad, no miedo, no terror. Y luego vienen pesadillas, posibles endemoniamientos, posibles efectos espirituales, porque estamos jugando con fuego. Fíjate que hay una representación. Las personas que se ponen un disfraz están representando al maligno y están abriendo una puerta a sus vidas para hacer lo malo. Es una simbología como para que no te hagan daño. O sea, tú te disfrazas como ellos para que ellos te tomen como uno de ellos, ¿no? Esa es la simbología. Pero fíjate que dice en Ezequiel, que es muy interesante ese tema, 28 y 19, espanto serás. Espantos. ¿Qué es espanto? Pues mira, Terror. Espanto en el diccionario de la Real Academia, espanto es terror, asombro, consternación. En la número 1, en la acepción número 2, llega a ser enfermedad supuestamente causada por un susto. Es decir, causar espanto es enfermar a una persona. De ahí vienen muchas veces fobias. Las fobias que se causan al ser humano. Pero en la acepción número 4 es amenaza o demostración en la que se infunde miedo. Es decir, los niños están jugando a causar un miedo que es el papel del diablo. Claro. El papel y la misión que el diablo asume en la palabra de Dios por su maldad. Entonces, nosotros imitando lo que hace el diablo, estamos siendo colaboradores, cómplices. Si tú haces, eres cómplice de un ladrón, colaboras con un ladrón, tú vas a la cárcel. Ya lo dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, ¿no? Entonces, es delicado, el tema es delicado. El tema es profundamente porque nuestros delicado. niños creen que están jugando, pero están jugando a hacer lo que hace el diablo. Pero a quién hay que abrirle los ojos, ¿no? Los niños hacen lo que los padres hacen. Tenemos que abrirle los ojos a los padres y hacerles entender que esto es muy peligroso. Esto es jugar con fuego. Claro que sí, como he dicho al principio, si juegas con fuego terminas quemándote, ¿no? Entonces, la simbología de la muerte es lo que se trata en este tema. El primer símbolo que vemos es la muerte. Y Dios vino a darnos vida. Dice Primera de Juan eso, ¿no? Que para eso vino y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? Pues todo esto. Espantar, traer miedo, sus maniobras, sus maquinaciones. Claro, Dice también Pablo que no olvidemos sus maquinaciones, sus artimañas para conseguir llevarnos a su terreno, ¿no? Entonces todo esto está basado en eso. Primeramente el primer símbolo es la muerte, ¿no? Y Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte, que contradice todo lo que la Biblia enseña, ¿no? Por supuesto, ¿no? El ladrón dice que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Jesucristo, precisamente muriendo y resucitando, venció a la muerte. Por eso, como hemos oído en Primera de Corintios, que ha nombrado también, se ha nombrado en el vídeo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Si Cristo te venció, la muerte está vencida. Y tanto físicamente como espiritualmente, ¿no? La muerte física, todos tocamos a una, ¿no? Pero la segunda muerte, que es la muerte espiritual, que es donde vamos cuando tú mueres, tu alma se va a un sitio. O vas a un sitio de castigo por no obedecer la palabra de Dios, o vas a un sitio de premio, ¿no? Claro. Eso está claro, y eso lo vemos en la Biblia, ¿no? En la historia del joven rico y Lázaro, ¿no? Ahí había un abismo que los separaba. Los mundos no se pueden conectar, el uno con el otro. O sea que la Biblia enseña que esos mundos, y como tú bien has dicho, los muertos y los espíritus no están por ahí vagando para allá o para acá. Hay un orden también ahí, con una autoridad suprema que es Dios, ¿no? Y dice que una vez muerto, decretado está decretado que el hombre tendrá su juicio. Y ya no hay un orden también ahí, con la autoridad suprema de Dios, ¿no? Se ha traído mucho temor con el tema del purgatorio, pero recordemos que ya la autoridad católica ha desmentido eso, que yo he hablado con personas que no lo saben todavía, pero ya públicamente se ha desmentido y se ha dicho: oye, lo del purgatorio no existe. Claro. Entonces eso también contribuye un poco a
a que tengamos paz. Es decir, es que sería algo, sería un Dios muy injusto, que tuviéramos que pagar dinero para salir del... Claro. Entonces eso ya está desmentido, eso fue una maniobra que nunca tenía que haber ocurrido, pero ahora estamos en el hoy, ahora. Y a mí una de las cosas que más respeto, temor me infunde esta fiesta es como los mismos colegios, como tú has leído, por desconocimiento, está claro. Si las personas tuvieran conocimiento... Mira, hay películas como Postergay, La niña del exorcista, que los que han participado, directores, redactores, actores, en este tipo de películas, han tenido a veces muerte de una manera totalmente inverosímil, han tenido depresiones, ingresos en psiquiátricos, suicidio. O sea, todos los que se meten en un papel del diablo, el diablo se lo cobra luego caro, las consecuencias no dejan de venir. Mira esta satanista, esta bruja, la bruja con más influencia en toda Europa, la más grande, y ella se convirtió y dijo, si los padres supieran, esa palabra ni la pronunciarían. O sea, en el sentido de qué trasfondo hay. Aparte del significado que tú bien has dicho de Halloween, que significa el fin, la noche de los muertos, o la víspera de todos los santos, ¿no? Tiene otra traducción, que es Satanás sea ensalzado, ¿no? Entonces date cuenta tú lo que hay detrás, el trasfondo espiritual que hay detrás de todas estas fiestas, ¿no? Y hay que llevar mucho cuidado, mucho ojo, y advertir que no es un juego. Hay cosas que son juegos, pero esto no es un juego, esto es Satanás mismo actuando, tratando de hacer lo que él quiere. Él no vino a hacerte daño, él no ha venido a hacernos daño, él ha venido a destruirnos, por completo, es su meta, ¿no? Entonces, mucho ojo con estas cosas, porque... ¿Y cuántos niños van a tener pesadillas? Van a tener que ser medicados, llevados a psicólogos, a psiquiatras. No sé si estás al día, pero en Estados Unidos hay una oleada, precisamente ahora, recientemente, de payasos que espantan a la gente, que lo horrorizan, que gastan bromas. También he oído que han asesinado a uno que quiso gastarle una broma a otro vestido de payaso, el otro sacó una navaja y lo apuñaló. Sí. Cosas así. Al final viene perversión, viene destrucción. Y yo digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que las personas sientan, porque se está también comercialmente, porque es una cosa que trae una novedad, trae dinero, pero estamos dejándonos arrastrar por esta trampa, pero nadie dice, vamos a tener un día donde todos vamos a ser como Jesús, vamos a perdonar a todas sus ofensas, vamos a amar, vamos a estar gozosos, vamos a tener paz. Claro, eso es lo que vamos a causar terror, sí, vamos a idolatrar a la muerte, sí. Pero a ser como Cristo, ¿quién dice vamos a ser como Cristo? Sería bueno también, ¿no? Sería bueno decir, vamos a tener un día donde vamos a hacer luz, donde vamos a tener una sonrisa, donde vamos a hacer buenas obras, que tienen que ser todos los días para los cristianos, pero ahora digo para los de... Eso no es seductor, eso no es atrayente. No es atrayente porque es algo que no... Es que el ser humano tiende a lo desconocido, a querer involucrarse en cosas desconocidas, a querer adivinar el futuro, a querer adivinar con quién te vas a casar el día de mañana. Todo eso parece ser que atrae al ser humano, ¿no? Y el diablo se aprovecha de eso, de esas creencias, de esa ignorancia, para atacar y atacar duro, ¿no? Y fíjate que las mismas personas en el común, que muchos de los que nos están escuchando dirán, bueno, pero ¿y yo cómo hago frente a esto? Es que todo el mundo lo hace, me van a llamar raro, rara, si yo prohíbo a mis hijos ir. Pero nosotros tenemos que tener claro cuáles son las consecuencias. Claro. Por ejemplo, si yo a mi hijo le doy lejía, porque todos lo hacen, no pasa nada, un poquito, no pasa nada. Yo a mi hijo no le voy a dar lejía, claro, porque yo sé que eso es malo. Sí, y tampoco te comerías algo que no sepas lo que es. Claro. Ni te beberías cualquier líquido sin saber lo que es. Porque pues aquí está ocurriendo eso, o sea, te estás tomando... Esta doctrina falsa, esta obra de Satanás, te la estás tomando sin saber lo que es. Claro. Infórmate, hay muchos sitios donde se pueden informar y todo esto que estamos hablando no lo hemos inventado nosotros, todo esto es realidad. Está muy estudiado. Todas estas cosas están súper estudiadas y en internet puedes entrar y ver y te das cuenta de que todo siempre esto... en iglesias cristianas, en páginas cristianas. Sí, hombre, claro. Si entramos a no, pero bueno, pero entra en otras páginas, incentivar. Pero es que en esas páginas también te hablan de todo esto. ¿Me entiendes? De que todo esto viene del culto babilónico a Satanás. O sea, viene de Babilonia, todo esto es pagano, todo esto son fiestas paganas. Y por eso la pregunta que nos hacemos, ¿podemos cristianizar Halloween? Rotundamente no. Claro.
porque Dios es luz. Y el que anda en Dios anda en la luz. Y el que no anda en tinieblas. Y esto es el mundo de las tinieblas, donde quien gobierna es el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es? Que no es otro que Satanás. Por supuesto. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro, porque Pablo ya lo dice en Colosenses 1:13, dice, el cual Dios, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros si nos abrazamos a la fe en Cristo, si nos abrazamos al sacrificio sustitutorio de Cristo en nuestra vida, abrazamos la salvación que Dios nos da gratuitamente con el simple hecho de aceptar ese sacrificio, entonces nos libramos de todo esto, porque dice que el Padre nos ha librado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y del reino de las tinieblas que estábamos, donde el príncipe de las tinieblas es Satanás, donde el rey de nuestras vidas era Satanás. Dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Como tú bien has dicho, ¿por qué voy a celebrar yo la muerte teniendo la vida? Claro. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y el que cree en mí no andará en tinieblas. También dijo, yo soy la luz. Uno de los, porque dijo varios yo soy, ¿no? Sí. Varias firmas de quién era Jesús, ¿no? Y yo soy la luz. Y el que me sigue no anda en tinieblas. Y nos delega a ser luz. Y nos obliga, también nos obliga a ser camino. Dice, yo soy el camino, pero vosotros tenéis que ser también camino para otros, ¿no? Siempre tiene un trasfondo donde involucra a nosotros y nos involucra como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia de Dios, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro es que el príncipe de las tinieblas es Satanás. Claro que sí, sin duda. Y el rey de la luz, en Primera de Juan capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay tinieblas, ninguna tinieblas en él. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, si tú dices que eres cristiano y participas de las obras de las tinieblas, ¿qué dice? Dice, no tenemos comunión con Él porque no practicamos la verdad. Entonces, yo creo que está bien claro, ¿no? Claro. O sea, hay sitios donde recurrir. Hoy en día la Biblia, antes apenas podías conseguir una Biblia, pero ahora hasta los móviles tienen 50.000 y gratis. O sea, que es que no necesitas pagarla. Nada. Si tú quieres informarte de la verdad según la palabra de Dios, claro, si no crees en Dios, pues mal camino llevas. Pero si realmente tú piensas que existe Dios, que puede existir Dios, que crees, no que crees lo que Dios dice, sino que crees que existe Dios, busca su palabra que está, ¿no? Y verás claramente lo que dice. Ahora, Satanás es un estratega. Desde el punto de vista estratégico, es impresionante cómo nos ha metido un gol a la humanidad. Voy a explicarme. La muerte trae dolor. Todo lo que está asociado a la muerte trae dolor. Es separación. Claro, el no saber dónde uno va cuando uno no tiene fe, el ignorar las consecuencias, el perder a los seres queridos. Entonces, si vemos los hospitales, los cementerios siempre están a las afueras. ¿Por qué? Porque realmente nos causa dolor, nos infunde dolor y no queremos reflexionar sobre ese tema. Pero la Biblia dice en Eclesiastés que es mejor el día del funeral que el del banquete, que el de la fiesta, porque en el día del funeral, en ese dolor, o sea, muerte asociada a dolor, el ser humano se plantea si hay un creador y dónde va su vida. Claro. ¿Dónde vamos a acabar? Que todos se plantean eso. Pero ahora, fíjate la estrategia, ¿no? El señuelo, como el pescador que pone un buen anzuelo ahí para disimular el anzuelo y capturar el pez. Si observamos, lo que hace Satanás es traer una festividad inocente donde la muerte se banaliza y donde todo el mundo se lo pasa bien. Un zombie, un Drácula, una calavera. Entonces la muerte ya no te trae, digamos, esa reflexión. Te lo ponen como algo anestesia, banal. Vamos a decir, nos anestesia, nos borra lo que realmente Dios quiere traer, infundir en nosotros. Es que la muerte se la tiene que plantear cada ser humano para saber con quién vas a ir, porque en vida es cuando hay que decidir. Pero si ya la muerte se banaliza y lo tomamos esto a un juego, esa es pues entonces los niños crecen sin plantearse esas cosas, en vanidad, pura vanidad. Sabemos que la palabra de Dios, cuando llegue, dice que los afanes, las vanidades de la vida, el terreno que está lleno de espinos,
ahogan la palabra. Están como de alguna manera el diablo preparando a la sociedad para que cuando llegue la palabra de Dios estén tan en vanidades y tan en otras cosas que no dé fruto, sea infructuosa, ¿no? Entonces también desde aquí tenemos que avisar, y es bueno, y en cualquier plataforma que se haga, es bueno apercibir, es bueno avisar para que estemos apercibidos. Porque estos son estrategias que van mucho más allá de lo que parece que es algo inofensivo. Una de los sinónimos de Satanás en la Biblia se le llama el padre de la mentira. Claro. Entonces, cuando sabemos que todo lo que él nos dice es mentira, es cuando reaccionamos en contra de todas estas manifestaciones. Porque todas estas son manifestaciones del ángel del infierno, de Satanás, ¿no? Entonces son manifestaciones de él. Hemos leído antes, dice que los zombies no existen, los fantasmas no existen, los muertos deambulando no existen por ahí, pero lo que sí existen son los demonios. Claro, eso es impepinable. Entonces los demonios utilizan toda esa serie de cosas para disfrazarse como uno de un fantasma, de un ser querido. Cuando tú supuestamente a través de los magos o a través de las brujas te ponen en contacto con aparentemente un ser querido, no es un ser querido, es un demonio disfrazado, un mal espíritu, un diablo disfrazado con la persona con un familiar tuyo. Claro, como ellos conocen las cosas. Claro. Están aquí desde que ¿Cuál fue el pecado que tuvo Saúl? Precisamente eso, que en vez de consultar a Dios, se fue a consultar a una bruja. Sí, por eso y la Biblia dice, ¿por qué consultar a los muertos por los vivos? Por los vivos. O sea, si tú tienes a Dios para consultarle, ¿por qué tienes que consultar con los muertos? Claro. Y que está totalmente prohibido en la Biblia, ¿no? Y ahí hay una conexión, o sea, no olvidemos que esa noche hay una conexión. Una conexión, porque aunque sea en un juego, estamos conectando. Hay espíritus, nosotros sabemos que se abre una puerta y un espíritu entra cuando tú pecas. Como esto es contrario a la palabra, desde Deuteronomio hasta el Nuevo Testamento, todos los versículos que estamos citando y los que puedan salir, y muchos más que nos dejamos, se abre una puerta y espíritus pueden poseer y pueden endemoniarse una persona. Claro, ya hemos visto a la niña ahí en el vídeo, por el simple hecho de coger los dibujitos y esto, mira, los espíritus una ya tenían invasión, derecho a manifestarse. Claro, son puertas, tenemos que tener cuidado las puertas, que ver quién entra en nuestra casa y por dónde entra, si entra por la ventana o entra por la puerta, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho lo que dejamos entrar en nuestra vida y en nuestra casa, ¿no? Entonces, cuando llegan estas fechas hay que anunciarlo públicamente y decir rotundamente que todo esto es obra del diablo. Así es. Que por otro lado, el mundo se aprovecha para hacer su negocio, ¿no? Claro, entonces, ahora vas por los escaparates y todo relacionado con un con reloj o un ordenador. todo con el dibujito de un entonces es un reclamo publicitario porque está de moda. Claro. Es una moda peligrosa. Claro, en Estados Unidos y en algunos países, incluso estos caramelos que se dan, que es típico el truco y trato, a veces se han envenenado o han llevado drogas. Bueno, o sea, el diablo aprovecha, porque este es el día en el que los espíritus están revolucionados. Misas satánicas, culto de iniciación, también consagración. Se le un día llama especial. también el cumpleaños de Satanás. Fíjate qué fácil lo tienen los mismos espíritus para materializarse, pues está todo el mundo disfrazado. Y qué fácil lo tienen para materializarse si quieren, que tienen su esfuerzo para hacerlo, pero lo pueden hacer, para poseer a personas y para que también malvados, endemoniados, disfrazados, hagan sus atrocidades, cometan pues todo tipo de fechorías, ¿no? Pero si tú en total impunidad. Claro, si tú te vas a la Biblia, el tema de los disfraces, o sea, no se habla de Halloween, pero sí se habla de que el diablo se disfraza. Claro. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos advertidos que el disfraz, en este caso de muertos, porque yo no veo en la Biblia, no he leído nada que esté relacionado con Satanás, con todas estas cosas, con la muerte, que se dé en un sentido positivo. Todo es negatividad con respecto a esto, ¿no? Entonces tenemos que abrir los ojos, ¿no? Claro. Y cerrar la puerta a todas estas cosas. Son puertas que se abren al mismo diablo. Satanás, como dices,
y es interesante, ¿no? La comparativa. Disfraz, apariencia, todo lo que Jesús dijo, vosotros sois hipócritas, aparentáis, pero el corazón, sí, una de las cosas que más atacaba a Jesucristo era la hipocresía. Claro, entonces tenemos la apariencia, la careta, el disfraz satánico. ¿Y qué nos dice de nosotros? Sinceridad, integridad, que no haya tacha, que seamos igual por dentro que por fuera. No haya mentira en vuestra boca. Entonces, ¿no? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando tú Satanás, te pones un disfraz, padre de la mentira. Claro. El cristiano no puede mentir. O sea, es completamente opuesto. Es así. ¿no? Cuando nos ponemos un disfraz, estamos participando de obras tenebrosas. Claro. Cuando somos nosotros mismos y además imitamos sin disfraz, imitamos con nuestro espíritu, seguimos a Cristo, estamos siendo lo que Cristo quiere. Es que tenemos que ser reflejo de Cristo. O sea, reflejar su amor. Nosotros tenemos que el mundo vea en nosotros que somos de Cristo, ¿no? La Biblia dice en Juan 13:35 que dice, conocerán. ¿Quién? ¿Quién conocerá? El mundo. Claro. Conocerán que sois discípulos míos si os amáis los unos a los otros. Y amarse no es con careta. Claro. La Biblia dice que nuestro amor sea sin fingimiento. O sea, que sea un amor verdadero. Cuando tú des un abrazo a un hermano, sepas que le estás dando un abrazo de corazón, ¿no? Claro. Y que el otro lo sienta. A veces recibimos abrazos que no sienten nada más que hipocresía, o sea, que están aparentando que te aman, pero no. Y la Biblia te enseña muy bien que tu amor tienes que demostrarlo. Obras son amores y no buenas razones. Y no buenas razones, dicho popular. Claro, está claro. Bueno, pues tenemos muy breve tiempo para hacer unas conclusiones y terminar orando. Así que rápido, no pasa nada. Hemos remitido a la Biblia. En la Biblia está la fuente de la verdad y no es difícil encontrar material sobre este tema en páginas cristianas. Así que adelante, vamos a concretar. Entonces, concretando y a modo de conclusión, podemos decir las razones por las que un pseudo cristiano, pseudo significa falso, por aquel que no lo sepa, participa de Halloween, ¿no? Porque lo basan en eso que hemos dicho, en una celebración inofensiva. O sea, esa es la razón que aparente y por la que muchas iglesias hoy en día participan de Halloween. Se me hace difícil a mí que una iglesia participe de Halloween. Pero que bueno. las hay. Bueno. A ver, las hay. Entonces, y las razones que aparentan es esa, que es algo inofensivo, algo banal, ¿no? Y que se debe aprovechar esa fecha para evangelizar. O sea, tú te vistes de demonio, te vistes de muerte para evangelizar a otros. No tienes 364 días más para evangelizar a tus vecinos que el día de Halloween disfrazado de muerte, ¿no? Entonces, esa es por la razón que muchos pseudo cristianos participan de Halloween. Entonces, y las razones por las cuales un cristiano verdadero no lo celebra es porque los cristianos verdaderos se oponen a Halloween debido a su origen y los símbolos que caracterizan esta fiesta, que hemos estado viéndolo, la muerte, los disfraces, la adivinación, los agoreros, los magos. O sea, todo esto nosotros estamos en contra, ¿no? Porque lo prohíbe, como hemos leído en Deuteronomio. La voluntad de Dios. Lo prohíbe la Biblia. Y lo hace por nuestro bien. Claro, la Biblia cita lo que he leído antes, Juan 8:12, yo soy la luz, y el que me sigue no anda en tinieblas. El que sigue a Cristo no se mezcla con Halloween, rechaza Halloween y todas estas fechas de temas similares que hay otras fechas. Lo que pasa es que estamos tratando Halloween, pero hay otras muchas que también están amparadas bajo las tinieblas. Los mismos, ¿no? Principios, quizás. Claro. O sea, entonces tenemos que estar tenemos que ser conscientes de que las cosas que permitimos en nuestras vidas sean auténticas, sean reales y sean dirigidas por Dios, ¿no? Y no entrar y abrir la puerta a toda esta serie de cosas que al final nos quemamos, al final nos perjudican a nuestros niños, la inocencia de nuestros niños. Que viste tú la chica esa. Es una violación espiritual. Es una violación espiritual. Hay un abuso en la índole espiritual. No podemos permitir eso. Claro. Entonces, es curioso, ¿no? No deja de llamar la atención cómo aunque parezca inofensivo, las consecuencias se dan, pero es que Dios lo prohíbe por nuestro bien. Yo puedo prohibir, hijo, no metas los dedos en el enchufe, hijo, no enciendas el gas, no pongas el gas porque puede haber una explosión. O sea, aunque el niño no entienda, yo le digo el no. Dios nos dice el no, porque muchas veces no vamos a entender, pero luego las consecuencias vienen, como al niño que no entiende por qué no puede poner el gas, que le gusta darle al butanito, que eso ha pasado más de una vez, o meter los dedos en el enchufe, o cualquier otra cosa. Entonces son cosas muy delicadas. Yo quiero terminar
Y ya terminamos orando en 1 Timoteo 4:1. Y es algo interesante, ¿no? Por los últimos tiempos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Algunos apostatarán de la fe, darán la espalda a la fe, a lo que dice la palabra, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se me hace difícil que una iglesia siga esto, pero si lo viera, pues hombre, yo creo que eso es una apostasía, de dar espalda a la fe. Pero unido a que Santiago 4 nos dice en su versículo 4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, se levanta como enemigo. Cuidado, porque o somos de la luz o somos de las tinieblas. No podemos estar ahí entre dos cosas, no podemos ser anfibios. Así que entre Eusebio y un servidor hemos intentado, con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra, meditar en este tema, pero usted tiene que tomar la decisión. Nuestra invitación es no participe en estas prácticas y queremos orar para que Dios nos dé sabiduría y para que podamos ser luz, no disfrazándonos de tinieblas. Y como decía ese vídeo, si usted tiene que dar un tratado, vaya a la iglesia, pida tratados y dé tratado a los que se asomen ese día a su casa. No participe, reprenda esas obras con luz, con amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras vidas te pertenecen a ti. Tú ya venciste a la muerte, tú ya venciste a la enfermedad, tú ya venciste al diablo. Amén, amén. Señor, Él está aplastado bajo la planta de nuestros pies si andamos en santidad y en obediencia. Queremos pedirte que para este día protejan nuestros hogares, los hogares de todos aquellos que nos están siguiendo ahora mismo por radio, televisión, por cualquier forma que llegue este contenido audiovisual, y queremos pedirte que ellos tengan sabiduría y que no entreguen a sus hijos, como dice, que no los echen al fuego, no ahora de Baal o de un ídolo, sino al fuego de lo espiritual, de lo que está aquí ardiendo, el deseo del diablo. Es que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos en este tipo de fiesta, porque esto los marca a ellos. Señor, que seamos sabios y los podamos mantener al margen y que tú puedas traer luz y que pronto en esta nación, por la ministración de tu espíritu, estas fiestas se retiren de colegios y se retiren, Señor, de la popularidad. Es nuestro deseo, Señor, que sean deshechas las obras del diablo, como dice en 1 de Juan. Y nosotros lo pedimos, en tu voluntad ya está, si puede ser o no. Pero nuestro deseo es que al menos en los hogares cristianos esto no se dé y abramos los ojos de los que están en tinieblas. Danos paz en ese día y sobre todo, Señor, que evites que muchas personas puedan abrir las puertas y vengan terribles consecuencias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues Eusebio, esperamos tener no Halloween, sino una fecha en la que podamos ser luz. Festival de vida. Amén. Amén. Dios te bendiga, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes. Les esperamos en el próximo programa, pero recuerden, no participen en estas obras, repréndanlas y sean luz. Un abrazo y hasta la próxima.